Expresiones breves sobre lo que no se dice. Ili la abeja mágica. Existió una vez en un remoto lugar una anciana que dedicó su vida entera al conocimiento del universo y la magia. Era una gran sabia y conocía las respuestas cuantas dudas pudieran existir. Sí, ella lo sabía todo, desde cómo ser inmortal, cómo viajar en el tiempo, cómo acabaría el mundo, en fin. Todos esos misterios que alguna vez nos hemos preguntado, ella sabía la respuesta, porque así de amplia era su sabiduría. La erudita dama no tenía fama porque había vivido solo para el conocimiento. Y tampoco tenía discípula o discípulo alguno, así que le preocupaba no tener a quien legar su gran saber, pues había decidido no ser inmortal, ya que había vivido sabiamente desde un principio, empezando cuando fue niña, después cuando fue joven y al último anciana. Había probado el tiempo suficiente para hacerse de conocimientos y experiencia. Con el tiempo de la vejez y con ella el cansancio, se dio cuenta que era hora de despedirse de todo. Entonces pensó que era el momento de transmitir todos sus conocimientos a alguien. ¿Pero a quién, si no tenía nadie? Decidió crear un ser por medio de la magia. Hizo varios experimentos, pero todos fueron fallidos a su juicio. Así que desistió de un momento a otro y se dijo: la mente humana es compleja, imposible de igualar por medio de la magia o las ciencias. Comprendo que mis conocimientos morirán conmigo. Al hacer esta disertación sobre lo complejo del universo y de su propia existencia, la anciana dama, plena de sabiduría, se sintió satisfecha. Pero en un insospechado día, mientras escombraba entre sus múltiples instrumentos y artefactos, halló un pequeño panal de abejas en un diminuto capullo, que guardó como un ingrediente o instrumento más para alguna fórmula. Aquello no llamó mucho su atención y continuó con la tarea que se había propuesto. Luego de fallar en los experimentos de creación de una heredera o heredero, decidió que lo mejor era el hacer manuscritos, dejando por escritos sus conocimientos secretos. Ahora escribía un libro que contendría su sabiduría, porque para cuando llegara el momento de su muerte, esperaba que alguien apto lo hallase y comprendiera sus saberes tan importantes. Los días transcurrían y el libro crecía en páginas. La labor de la anciana erudita no era sencilla. Procuraba no distraerse con nada para terminar su valiosa escritura, hasta que un constante zumbido la interrumpió una y otra vez. Miró a su alrededor, pero no lograba saber dónde estaba el insecto que emitía aquel molesto ruido, hasta que cayó en la cuenta de que el sonido provenía del capullo que había encontrado días atrás. Se acercó a donde estaba para deshacerse de la distracción tan molesta, pero se llevó una gran sorpresa al ver que del capullo y de ahí del panal salió una pequeña abeja parlante que le dijo: buenos días, estimada sabia en años y en saber. La dama, llena de arrugas al ver ese pequeño ser de cuerpo regordete y alas finas, le respondió un tanto tratando de calmar su sorpresa: buenos días, pequeña, ¿quién eres? La anciana no recordaba haber creado una abeja parlante con su magia, así que de nuevo decidió preguntarle a la pequeña abeja algo. ¿Cómo es que has aprendido el lenguaje humano? La dulce sabia, con mirada perspicaz, a pesar de saber que las abejas son seres inteligentes y que poseen un lenguaje propio, el cual ha sido ampliamente estudiado por los seres humanos, aún le sorprendía el hecho de escuchar hablar a una en el lenguaje de la humanidad.
La abeja explicó que mientras era una larva llegaron hasta ella diferentes tipos de alimentos traídos por el viento como polvos de hierbas, raíces, gotas de sustancias mágicas, flores secas, en fin, toda clase de ingredientes de sortilegios usados por la dama de la sabiduría. Todo esto formaba parte de los preparados de la magia que la pequeña abeja utilizó para alimentarse, y con ellos se fue convirtiendo en una prodigiosa abeja escondida en el panal dentro del capullo, que al abrirse liberó a la pequeña como un ser cuya inteligencia fue tan grande que tan solo de observar a la anciana escribir y escucharla monologar o hablar sola en repetidas ocasiones logró comprender y reproducir su lenguaje humano. Tras escuchar la causa de por qué esa abeja era de interesantes cualidades, la inteligente anciana sabía y entendía perfectamente que tenía ante sí a su heredera de conocimientos y misterios mágicos, y se dijo a sí misma: «Oh, por fin, alguien con tanta capacidad, así podré entregar mis conocimientos sin temor a que sean olvidados». Con este contento interno se dirigió a la pequeña abeja del reino de los insectos y le volvió a preguntar: «Dime, querida, ¿tienes un nombre?». La diminuta abeja, con un tono muy gracioso y agradable voz, respondió como una niña divertida: «Claro, mi nombre es Ili». La anciana de nuevo preguntó con más ímpetu para animar a su pequeña compañera de hábitat: «Querida Ili, ¿querrías tú aprender los grandes secretos del universo y de la magia?». La delicada y simpática abeja respondió sin titubear: «Por supuesto, eso me encantaría. Ese debe de ser mi deber, estoy segura». Y así fue como la docta dama le enseñó lo que ella sabía, porque ella, como se dijo antes, conocía los misterios del universo. La buena anciana del saber inmortal se sentía aliviada de tener una heredera tan inteligente, dedicada y pequeña. Era como si la propia magia surgiera de su mismo origen misterioso. La sabia mayor en vida hizo inmortalizar a la abeja Ili, le quitó su aguijón de punta venenosa transformándolo en una varita que contenía el encanto especial. Magia única en el universo, pero llegó el día de la despedida. La anciana del conocimiento infinito se sentía contenta, porque estaba dejando una heredera digna que seguía el camino de la magia para el bienestar del universo. La erudita abuela había decidido convertirse en flor para que la dulce abeja absorbiera lo más que pudiera los pocos conocimientos que faltaban por entregarle. Aunque dejaba también objetos, textos, manuscritos, libros y cuanta cosa que había sido de la anciana como parte de su legado para la abeja. Cuando la abuela sabia se convirtió en una enorme y bella flor, Ili la absorbió con cierta tristeza, y antes de marchitarse se despidió de la joven abeja recordándole que debía usar sus conocimientos siempre para el bienestar y sobre todo para la naturaleza como parte de un equilibrio del cosmos. Y así desapareció la anciana del conocimiento infinito. La abeja recogió los restos de la flor y los llevó a la parte más profunda del planeta Tierra. Quería llegar hasta su corazón, pero solo se acercó lo más posible. Estando ahí, dio el último adiós, el último agradecimiento como despedida final. Dejó caer en el cercano centro del planeta los restos de la anciana de saberes sin límites y pidió a seres de la tierra como lombrices y otros gusanos que llevaran los restos más cerca del fuego del centro del corazón de la tierra. Y así lo hicieron. Cuando regresó a su hogar, Ili decidió convertirse completamente en uno de esos seres mágicos que sabemos que existen, pero no sabemos qué son, cómo son y cómo actúan. Solo sabemos que su magia hace que se transforme todo, que ocurran momentos maravillosos y sorprendentes.
porque su sabiduría sin diferencias transforma todo, la tristeza en alegría, así como otros buenos y bondadosos encantos en los seres vivos. Va y ayuda a todo ser que necesita un bienestar en la vida, porque Ili, la abeja mágica, siempre está trabajando en nuevos encantamientos. Ella experimenta mucho, ya que los mejores resultados de su magia ocurren cuando hay el bien, cuando hay la bondad y se muestra lo mejor en todos los seres. Por tal motivo, siempre que escuches el zumbido de una abeja, junto con el sentimiento de bienestar y bondad, libre de temor, es probable que Ili, la abeja mágica, fue a visitarte y a lanzar uno de sus actos de magia bondadosa y benéfica. Si este comienzo también es tuyo, guárdalo.